Aquí estamos en un hábitat que es difícil de entender si no tiene explicación. No tiene, de esos hábitats que parece que no son muy atractivos de inicio y de esos que parece que han salido solos. Bueno, pues os comento que este hábitat que estamos aquí delante es un saladar, un yesar con saladar, y es un hábitat protegido por directiva europea y es rarísimo en el mundo. Entonces, os cuento, hace 6 millones de años estábamos, el ser humano, en la etapa evolutiva éramos un mono subiendo un árbol, era horrorín se llamaba, ni éramos Australopithecus, ni Homo nada, éramos un mono, básicamente. Y hace 6 millones de años pasa una cosa que es la crisis salina del Mesinense, que choca la placa continental africana con la placa continental europea, y lo que es hoy el día el estrecho de Gibraltar se cierra de tal manera que sale una pared enorme y deja de entrar el agua del Atlántico en el Mediterráneo. Por lo tanto, todo lo que estaba cubierto de agua del Mediterráneo empieza a secarse, porque ya no hay entrada de agua nueva, ¿vale? Como una piscina que dejamos de meterle agua, al final acaba desecándose. ¿Qué es lo que estaba debajo del Mediterráneo hace 6 millones de años? Albacete. El sureste ibérico estaba debajo del Mediterráneo. ¿Qué pasa después? Pues cuando ya ha empezado a depositarse todo ese agua, al final, pasado un tiempo, se rompe otra vez esa pared y vuelve a conectarse el Atlántico con el Mediterráneo, pero no se abre de la misma manera. No es el mismo espacio el que ocupa el estrecho, con lo cual no entra la misma cantidad de agua y hay partes que quedan en la superficie. Albacete, Murcia, Almería, eran fondo del Mediterráneo hace 6 millones de años y ahora están en la superficie. Entonces, han tenido estas plantas que vivir durante 6 millones de años intentando evolucionar para vivir en un sitio donde no es capaz de vivir nadie. Imaginaos que tenéis plantas aquí que son capaces de sacar agua del yeso o de sacar agua de la sal. Eso es imposible, es osmóticamente imposible. Es lo que hacen las plantas desaladoras, las con ósmosis inversa, mediante un montón de energía extraen agua dulce del agua de mar. Pues ellas son capaces de hacerlo sin un solo enchufe. Y han necesitado exactamente el mismo tiempo que necesitamos nosotros para viajar a la Luna en evolución para conseguir hacer eso. Y solo ha pasado aquí en el mundo. Entonces, ¿qué tenemos? Fijaos, esto es esparto. Esta que tenéis, que parecen plumitas, estas espigas, se llaman esparto. Es una planta bastante habitual. El romero, que lo tenéis por ahí, bastante habitual. Las coscojas, bastante habituales. Esas os suenan, ¿verdad? La planta amarilla. Bueno, pues eso es lo que habría en la línea de costa de hace 6 millones de años. Estamos viendo la playa de hace 6 millones de años. Hasta ahí no llegó el mar. Cuando se produce la crisis salina, cuando se levanta esa pared, empieza a bajar el nivel del mar. Y pasa exactamente igual cuando nos tomamos un café. Que el primer aro en el que se forma, cuando tomamos el café, es lo que más flota, ¿va? La espuma que más flota es lo que forma el primer aro. ¿Qué es lo menos disuelto en el agua de mar? El yeso. Por lo tanto, toda la siguiente faja de flora que aparece sería el yeso, que es el mismo que se usa para poner las paredes. Fijaos, esta planta de aquí es una planta que está en peligro crítico de extinción. Esto se llama Vela pseudocitisus. Eso solamente está en Ontígola, en Toledo y en la Mesa de Ocaña. No hay más, un poquito en Madrid. No hay más en el mundo. ¿Qué está haciendo? Ósmosis inversa sin electricidad ninguna. Está sacando, un poquito exagerado voy a decir, pero está sacando agua de la pared de vuestra casa. Y esa es endémica, exclusiva, solamente se da aquí en la península ibérica y en concreto en Castilla-La Mancha y un poquito en Madrid. Porque solamente se han dado esas circunstancias aquí en el mundo. Esta planta está tan en peligro de extinción como el lince, como el oso panda o como el tigre o el rinoceronte. Peligro crítico de extinción. La diferencia es que es solamente de aquí. Si vamos un poquito más abajo, ¿qué es lo siguiente que se deposita en el agua de mar? La sal, que es lo que está más ligado. Y aquí aparece una planta que se parece al esparto, pero tiene una semilla al final, en lugar de tener una inflorescencia. ¿Lo veis? Esta semilla gorda. Esto se llama albardín. Esta planta está viviendo con 59 gramos de sal por litro de agua. Imaginaos que tenemos, vuestra madre nos hace un puchero y le echa 1 litro de agua y le mete 59 cucharadas de sal. Y luego dice, ala, coméroslo. Pues ahí es donde está viviendo esa planta. Fijaos qué curioso que esta planta, al ser una gramínea, podría ser una solución para poder regar el trigo, que es otra gramínea, con agua de sal directamente.
no con agua desalada, ni con agua filtrada, no, con agua de mar directamente. Con lo cual, para el cambio climático está ofreciendo una solución ante la sequía excepcional. ¿Dónde está esta planta? Solamente en el sudeste ibérico y un poquito en Argelia. No hay más en el mundo. Porque ha necesitado 6 millones de años para conseguir hacer eso. Y eso no ha pasado en otros sitios. ¿Hay más lagunas salobres? Sí, en otros sitios del mundo hay, pero con menos tiempo, con 80.000, con 100.000 años. No es suficiente para la evolución. Entonces, este albardinal que tenéis por aquí está representando lo que habría debajo de la sal. ¿Qué más hay? Hacia el fondo encontramos una lagunita. Cuando desecamos una laguna, un mar o una piscina, siempre nos queda un charco que no se puede desecar. ¿Cuál es el charco del mar Mediterráneo de hace 6 millones de años? Por ejemplo, las lagunas de Pétrola. Son la parte pequeñita del mar Mediterráneo que no se pudo secar, porque está muy baja y entonces endorreica vuelve a llenarse de agua de lluvia, que se vuelve a diluir en la sal y vuelve a ser la composición que tenía antes. Y ahí aparecen plantas típicas de agua salada, pero con la condición de que no están en la playa, están a un montón de kilómetros de la playa, 1 hora y pico de la playa más cercana, aguantando las temperaturas más extremas que tiene una de las temperaturas más extremas de Europa, porque este jardín botánico tiene una de las temperaturas más extremas de Europa. Podemos llegar a menos 19 o más en invierno y 45 o más en verano, lo que hace casi 60 grados de diferencia. Eso es una salvajada. Con 380 litros anuales de lluvia, que es 100 litros menos, o sea, una bañera de agua, 100 litros menos de agua que lo que cae en el desierto del Sáhara. O sea que estamos casi en el semiárido. Con esas condiciones de sal, de sol, de frío, de humedad, que es nula, de sequías estivales. Además, los 100 litros de eso suelen caer en forma de granizo en julio. Fijaos lo difícil que es conseguir que una planta sobreviva en eso, si además tenemos en cuenta que la sal es un veneno para las plantas. Hacia el final de aquello, bueno, nosotros somos animales y como todos los animales elegimos lo fácil. Pues hacia el final de aquella zona, hacia la esquina, tendremos la zona por la que deciden pasar todos los animales. ¿Por qué? Porque no vamos a pasar por la loma, que cuesta mucho, o no vamos a pasar por el agua, que cuesta mucho. Pasaremos por la zona media. Este camino, imaginad que no existe. Entonces, en esa zona media han pasado los animales durante 6 millones de años. ¿Qué quiere decir? Que además de sal, empieza a acumularse urea de la orina, nitrógeno de las heces. Entonces se crea un doble problema osmótico, la sal y el nitrógeno. Por lo tanto, esas plantas son alonitrófilas. Han conseguido duplicar la dificultad. Viven con exceso de nitrógeno y con exceso de sal. Por lo tanto, es otro hábitat distinto. Entonces aquí se representan los hábitats como aparecen en la naturaleza, la costa, la primera parte de yeso, la parte de la sal, donde se quedó el poquito de agua por donde pasaron los animales. Y todo eso en conjunto es un hábitat protegido por Directiva Europea que, como hemos visto, puede dar soluciones a nivel mundial para hambrunas por el cambio climático.